Desde tiempos inmemoriales, las historias de brujas han fascinado, aterrado y desconcertado a la humanidad. Pero, ¿qué es lo que realmente hay detrás de estos relatos? ¿Fueron estas mujeres portadoras de poderes oscuros y arcanos, o simplemente víctimas del miedo y la ignorancia de su tiempo? Hoy, en Historias Reales de Terror, te llevaré en un recorrido profundo y detallado por 10 casos reales de brujas que dejaron una huella imborrable en la historia. Desde los rituales oscuros en los bosques mágicos de Escocia hasta las maldiciones más inexplicables en los pantanos profundos de Luisiana, cada historia revela un mundo donde lo desconocido siempre ha sido un terreno fecundo para el horror. Apaga las luces, cierra la puerta, deja que la oscuridad te rodee, y acompáñame en este viaje por las sombras de la historia. Comencemos. 10. Mourad MacAllister, la bruja escocesa del bosque. En un remoto y pequeño pueblo escocés llamado Aberfoyle, rodeado por un denso bosque que parecía tener vida propia, vivía una anciana conocida por todos como Mourad MacAllister, la bruja del bosque. Se decía que hablaba con los árboles y podía escuchar los susurros del viento que traían noticias de tragedias inminentes. No solo los árboles la escuchaban, sino que también, según la leyenda, tenía el poder de comunicarse con los animales del bosque. Su advertencia a los aldeanos era clara: no perturbéis al bosque o sufriremos las consecuencias. Pero la desobediencia del pueblo desató una cadena de tragedias misteriosas, los campos se secaron, los niños dejaron de nacer y algunos pobladores desaparecieron sin dejar rastro. Todo ello, según los habitantes, bajo la sombra oscura de los árboles ancestrales que parecían cobrar vida para vengarse. Los niños solían decir que veían sombras moverse entre los árboles al atardecer, y que a veces escuchaban voces extrañas llamándolos desde lo profundo del bosque. Los más valientes, aquellos que decidieron investigar, jamás volvieron. ¿Fue realmente magia oscura? ¿O el bosque estaba cobrando una justicia de la que la anciana solo fue mensajera? Esta historia te hará reconsiderar lo que crees saber sobre la naturaleza y sus secretos. Puede que el bosque no sea solo un conjunto de árboles, sino algo mucho más antiguo, vivo y despiadado. 9. Las brujas de Paisley. En 1697, en Paisley, Escocia, 7 personas fueron condenadas por haber lanzado una maldición sobre una niña llamada Christian Chow, la hija de un noble local. Estas personas, acusadas de brujería y herejía, fueron ahorcadas y sus cuerpos enterrados en un sitio marcado por la herradura del diablo. Sin embargo, con el paso de los años, muchos historiadores empezaron a sospechar que las acusaciones contra ellos habían sido fabricadas, producto de las disputas y envidias entre las familias poderosas de la región. Pero lo que hace que esta historia sea aún más siniestra es que, incluso hoy, el lugar donde fueron enterrados sigue siendo conocido por las apariciones y sucesos extraños. Los locales aseguran que, en las noches más oscuras, es posible escuchar el llanto y las cadenas de las brujas condenadas, y que la tierra en la que fueron enterrados nunca ha vuelto a dar frutos. Algunos dicen que los árboles que crecieron alrededor del sitio tienen formas extrañas, con ramas que parecen brazos extendidos suplicantes. Incluso hay relatos de campesinos que, al pasar por el lugar durante la noche, han visto figuras traslúcidas flotando sobre la tierra o han sentido una repentina sensación de frío extremo que congela hasta los huesos. Esta historia nos recuerda que el miedo y la ignorancia pueden convertir a cualquiera en un monstruo, y que las huellas del pasado a veces se niegan a desaparecer. ¿Sabías que algunos bosques en Escocia aún están protegidos por ley porque los lugareños creen que están encantados? Se dice que aquellos que intentan talar un árbol de estos bosques se arriesgan a despertar a los espíritus antiguos que los resguardan. En 1993, un leñador desapareció sin dejar rastro tras intentar talar un árbol sagrado en uno de estos bosques. Los locales dicen que los espíritus del bosque lo tomaron como castigo. ¿Es posible que estas leyendas sean algo más que meras supersticiones? No te vayas, porque lo que viene a continuación podría hacerte dudar de lo que siempre creíste sobre el poder de las brujas. Si te está gustando el vídeo, al final te dejo un regalo sorpresa. No olvides suscribirte al canal y déjame un comentario que siempre me vendrá más que bien. 8. Mother's Chieftain. En 1488, en Knaresborough, Inglaterra, nació una niña llamada Ursula Sontail, quien luego se haría conocida como Mother's Chieftain. Su apariencia era peculiar,
Se decía que tenía una nariz ganchuda, una voz ronca y unos ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo evidente. Desde muy joven, Mother Shipton comenzó a tener visiones que le permitieron predecir eventos futuros que dejaron perplejos a quienes la rodeaban. Entre sus predicciones se encuentran el gran incendio de Londres, la derrota de la Armada Española y la llegada de carrozas sin caballos que surcarían los caminos, lo que muchos interpretaron como una predicción de los automóviles. Los relatos de la gente del pueblo cuentan que aquellos que se burlaban de ella a menudo sufrían extraños accidentes o perdían a sus seres queridos en misteriosas circunstancias. La cueva donde vivió aún es un lugar de peregrinación, y el pozo petrificante cercano convierte en piedra cualquier objeto que cae en sus aguas. Algunos visitantes aseguran sentir una energía densa e inexplicable en el lugar, como si los secretos del pasado aún estuvieran atrapados entre las rocas. Hay quienes afirman que, al caer la noche, se pueden escuchar susurros y ver sombras danzantes a la luz de la luna. ¿Fue Mother Shipton una profetisa genuina, o simplemente una mujer que supo manipular el miedo de la época para sobrevivir? Esta historia nos recuerda que el don de la profecía no siempre es un regalo, sino a veces una maldición. 7. Isobel Gaudier. En el año 1662, Isobel Gaudier, una joven escocesa, hizo una serie de confesiones que desconcertaron a los inquisidores. Según sus palabras, se reunía en aquelarres, realizaba rituales oscuros y se transformaba en animales como liebres y cuervos para espiar a sus enemigos. Lo más curioso de su caso es que estas confesiones no parecen haber sido obtenidas bajo tortura, como era habitual en esa época. Sus relatos fueron tan detallados y vívidos que incluso hoy en día desconciertan a los historiadores. Describió encantamientos, hechizos y encuentros con el diablo en persona. Habló de banquetes con criaturas infernales, donde los asistentes comían alimentos imposibles de describir, que se desvanecían al amanecer como si nunca hubieran existido. También describió cómo podía volar sobre las colinas en la oscuridad de la noche y descender sobre las casas de aquellos que la habían dañado. ¿Estaba Isobel diciendo la verdad? ¿O quizá era una forma desesperada de lidiar con una vida de sufrimiento e ignorancia? Esta historia nos lleva al límite entre la realidad y la fantasía, donde las fronteras de la cordura se desdibujan. Quizá Isobel no buscaba la verdad, sino simplemente un escape de la vida opresiva que llevaba, y en el proceso, tejió una historia que nos sigue fascinando siglos después. ¿Te imaginas tener el poder de transformarte en un animal para escapar del peligro o espiar a tus enemigos? Según Isobel Gaudier, eso era posible gracias a la magia oscura. Se dice que una noche, Isobel se transformó en cuervo para observar a los soldados del rey y llevar la información de vuelta a su círculo. Pero lo que viene a continuación es aún más perturbador, ¿hasta dónde llegarían las brujas para protegerse del mismísimo rey James V? 6. Las brujas de North Berwick. En 1590, un grupo de hombres y mujeres en North Berwick, Escocia, fueron acusados de conspirar contra el rey James V utilizando brujería. Se les acusó de intentar hundir el barco del rey mediante una tormenta invocada con magia oscura. Bajo tortura, los acusados describieron cómo realizaban rituales satánicos en una iglesia abandonada cercana a la costa. Las confesiones incluían detalles de cómo dibujaban círculos mágicos en el suelo, sacrificaban animales y cantaban extraños cánticos en idiomas olvidados. Se dice que incluso la reina fue víctima de sus intentos fallidos de maldición. Esta caza de brujas, que se extendió durante meses, marcó un antes y un después en la percepción de la brujería en toda Europa. Aún hoy, la iglesia donde supuestamente se reunían sigue en pie, y se rumorea que en las noches de tormenta, se pueden escuchar cánticos, lamentos y risas espectrales que resuenan desde su interior. Visitantes que han tenido el valor de entrar durante la noche cuentan haber sentido una inexplicable sensación de angustia y haber visto sombras que parecían moverse entre los bancos de madera. La historia de las brujas de North Berwick no solo nos habla del miedo a la brujería, sino también del poder político que se ejercía a través del terror. 5. Sarah Good. En 1692, durante los infames juicios de Salem, una mujer llamada Sarah Good fue acusada de maldecir a los habitantes del pueblo. Era una mujer pobre, sin hogar, que pedía limosna para sobrevivir. Su imagen desaliñada y sus actitudes amargas la convirtieron en el blanco perfecto para las acusaciones de brujería. Durante su juicio, cuando el reverendo la acusó directamente, Sarah lanzó una maldición contra él: Dios te dará sangre para beber.
Semanas después de la ejecución de Sarah, el reverendo murió en circunstancias misteriosas, con síntomas que algunos dijeron eran consistentes con envenenamiento. Los testigos afirmaron que el reverendo, antes de morir, gritó pidiendo agua y que su boca estaba llena de un líquido oscuro, como si estuviera bebiendo sangre. La historia de Sarah Good se convirtió en un ejemplo de cómo la desesperación y el resentimiento pueden trascender la muerte, dejando huellas profundas en el mundo de los vivos. El espíritu de Sarah aún parece rondar Salem, especialmente cerca del árbol donde fue ejecutada, donde algunos aseguran haber visto una figura femenina deambulando, llorando en las noches de luna llena. ¿Crees en las maldiciones que persisten incluso después de la muerte? Sarah Good juró vengarse, y lo hizo desde el más allá. Pero en los oscuros pantanos de Luisiana, hubo una bruja que prometió llevarse todo un pueblo con ella al morir. ¿Quieres saber cómo lo logró? Te lo cuento ahora mismo. 4. Mal Deer. En el corazón de Maryland, la leyenda de Mal Deer sigue viva hasta el día de hoy. Mal era una mujer solitaria, acusada de brujería por sus vecinos en el año 1697. En una noche fría de invierno, los aldeanos quemaron su casa y la expulsaron al pantano. Mal fue encontrada días después, congelada, con una mano extendida como si estuviera maldiciendo a quienes la condenaron. Desde entonces, se dice que el pantano está maldito, las cosechas no crecen, los animales desaparecen, y en las noches más frías, los habitantes aseguran ver una figura blanca vagando entre la niebla. Incluso la piedra donde encontraron su cuerpo se ha convertido en un lugar de peregrinación, y muchos aseguran sentir una energía inquietante al tocarla. Algunos visitantes han afirmado que, al tocar la piedra, han sentido una sensación de frío helado que se extiende desde sus dedos hasta el corazón. Otros cuentan que han visto sombras moviéndose entre los árboles cercanos al lugar, sombras que parecen seguirlos hasta que salen del pantano. La historia de Mal Deer es un recordatorio de cómo el miedo y la injusticia pueden dar lugar a leyendas que persisten durante siglos. 3. Julia Brown. En los pantanos de Manchac, Luisiana, vivía una mujer llamada Julia Brown, conocida por sus habilidades en el vudú. Julia era respetada, pero también temida, ya que solía cantar una canción ominosa que decía: «Cuando muera, me llevaré al pueblo conmigo». El día de su muerte, en 1915, un huracán catastrófico arrasó la región, destruyendo el pueblo de Frenier y cobrando la vida de cientos. La tumba de Julia Brown aún se encuentra en el pantano, y aquellos que se atreven a visitarla dicen escuchar un canto suave cuando el viento sopla entre los cipreses. Los habitantes del área aseguran que el canto parece venir de todas partes, como si el pantano mismo estuviera cantando. Algunos pescadores han contado historias de extrañas luces flotantes que aparecen en las noches, moviéndose entre los árboles y desapareciendo al acercarse. ¿Fue Julia una vidente, o acaso su muerte y la tragedia que le siguió fueron una coincidencia más que se convirtió en leyenda? Esta historia es un recordatorio del poder de las palabras y cómo las maldiciones pueden convertirse en realidades aterradoras. ¿Una canción que predijo la destrucción de todo un pueblo? Julia Brown no es solo una leyenda, sino un misterio real que dejó cicatrices profundas en la historia de Luisiana. Pero antes de cerrar, acompáñame a descubrir la historia de una bruja moderna cuya influencia transformó el ocultismo contemporáneo. 2. Dion Fortune. En el año 1924, en el siglo XX, Dion Fortune fue una destacada ocultista británica cuyas obras y enseñanzas dejaron una profunda huella en el paganismo moderno. Aunque no fue acusada de brujería en el sentido clásico, muchos la consideraban una bruja por sus prácticas espirituales y sus investigaciones sobre lo esotérico. Escribió libros sobre magia ceremonial y fundó una comunidad esotérica que aún existe hoy en día. Sus seguidores la veían como una maestra espiritual capaz de conectar con otras dimensiones y enseñar cómo canalizar energías poderosas. Dion Fortune también afirmaba tener visiones y comunicarse con seres de otras realidades. Realizaba rituales de protección durante la Segunda Guerra Mundial, convencida de que sus esfuerzos ayudaban a proteger a Gran Bretaña de los bombardeos. Dion Fortune fue una mujer adelantada a su época, cuyas enseñanzas ayudaron a definir la espiritualidad contemporánea, y cuyos textos aún se estudian en círculos ocultistas. Sus escritos no solo abordaban la magia, sino también el poder de la mente y la energía del universo, conceptos que hoy en día son pilares de muchas prácticas espirituales modernas. 1.
Agnes Waterhouse. Agnes Waterhouse, también conocida como Madre Waterhouse, fue la primera mujer en ser ejecutada por brujería en Inglaterra, en 1566. Durante su juicio, confesó haber usado un demonio familiar, un gato negro llamado Satanás, para lanzar maldiciones a sus enemigos. Este demonio, según Agnes, la ayudó a causar enfermedades y muerte a aquellos que la habían dañado. Su hija, Joan, también fue acusada de brujería, y sus declaraciones agregaron más detalles a la historia, describiendo cómo el gato hablaba con ellas y les daba instrucciones. El caso de Agnes estableció un precedente para las cazas de brujas que se extenderían en toda Europa en los años siguientes. La historia de Agnes no solo es la de una mujer condenada, sino la de un pueblo entero que necesitaba un chivo expiatorio para justificar sus miedos y fracasos. Se dice que la casa donde vivió Agnes aún existe, y que las nuevas generaciones de propietarios han experimentado sucesos inexplicables, objetos que se mueven solos, maullidos que resuenan en la oscuridad y sombras que se deslizan por los pasillos. Su legado perdura como un recordatorio del precio de la ignorancia y la desesperación. Desde los bosques encantados hasta los pantanos malditos, estas historias nos muestran cómo el miedo a lo desconocido ha llevado a la humanidad a cometer actos terribles, y cómo aquellas personas marginadas y temidas se convirtieron en leyendas inmortales. La historia de las brujas es, en el fondo, una historia de poder, de miedo y de lo que ocurre cuando la ignorancia se impone sobre la razón. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjalo en los comentarios, suscríbete a Historias Reales de Terror y no te pierdas nuestro próximo vídeo, donde exploraremos más sobre cómo el horror siempre tiene una base real. Antes de irte, como lo prometido es deuda. Aquí tienes tu regalo. Fotografías auténticas de brujas. No preguntes cómo. Pero aquí te las muestro.